en contra del bien. De primeras, podría pensarse que ir en contra de los cabezas de hongo sería una estupidez. Aquello único que puede hacer el hombre dialéctico es buscar el bien. Pero resulta que tal sufre, tal ama, aguanta, busca y eterniza. Resulta ser, tal, bien, el mayor bien. Pues el hombre es conocedor, claro que es conocedor, un mecanismo que consume y crea, esclavo de su propio ciclo, del idóneo, motivado por el cebo ilusorio del que es conocedor. Pues este escrito tiene el fin de recordarle el mal de la experiencia y darle la voluntad, que al hombre débil de virtud le hace falta. Conceptualización, que acontecer de bien o de mal resultaría de conceptualizar el bien de los impulsos como mal, y el mal de los impulsos como bien. Igual a sufrimiento. Quizá presente, pero ¿hasta qué punto se puede llegar a su normalización? De igual modo, ¿qué ocurriría al conceptualizar el bien como la inexistencia de bien? Igual a sufrimiento. Quizá se reduzca a su mínima expresión posible, los ego muertos, cuando no es más que otra forma de escapismo, la más eficaz, y cercana a lo idóneo, por cierto. Igual a no se recaería en el mismo engaño de hacerlo al seguir conceptualizando. Se sigue haciendo. ¿Hasta qué punto la conceptualización es libre? ¿Hasta qué punto depende del entorno y de los instintos? Si esta voluntad humana es tan libre y dicha de libre albedrío, ¿por qué no se quita la vida? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué resulta imposible realizar toda acción que vaya en contra de la satisfacción y de su concepto de bien? ¿Por qué se sufre en tal concepto de bien? ¿Por qué habría sido mejor que Abraham se quitara la vida? Y, Abraham se levantó muy de mañana, y, enalbardó su asno, y, tomó consigo 2 siervos suyos, y, a Isaac su hijo, y, cortó leña para el holocausto, y, se levantó, y, fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3, Reina Valera 1960. Abraham sacrificando a su hijo, su coste y decisión más elevada no eran hacerlo, sino faltar a Yahvé. Pero ¿por qué el seguir a su Dios? Él es quien garantiza su bien y el de su pueblo, ese era su bien conceptualizado. El informe del marcador somático es así compatible con la noción de que una adecuada conducta social y personal requiere que los individuos formen teorías correctas sobre su propia mente y las de los demás. Damasio, A. El error de Descartes, 1994. La conceptualización es la noción normativa del buen actuar, a partir del cual se presume que emergerá una mayor presencia de bien. Sin embargo, no es más que la conceptualización de tal y no implica, necesariamente, que sea así. La conceptualización tiende, al igual que los marcadores somáticos, a mejorarse y adaptarse, por todo aquello que sea el entorno dado por el individuo, ya sea sus relativos, su realidad próxima o su cuerpo mismo. Aún así, tal liberación es considerada como actos de conceptualización de mal en aquellos que no lo realizan. Liberarse de las obligaciones biológicas y culturales puede ser el sello de la locura y alimentar las ideas y actos de los dementes. Damasio, A. El error de Descartes, 1994. Si el medio, el cuerpo, su cerebro, su sistema sensorial y percepción, o las facultades ejecutivas involucradas en el proceso de la conceptualización, presenta algún tipo de alteración o disfunción, aquello que Damasio denomina como frialdad racional, al analizar el comportamiento de Elliot y Cage tras la disminución de su reactividad emocional, no constituye más que los procesos que originan y explican el por qué se ejerció tal acción. Estas son las causas materiales del medio, realidad y cuerpo, de los sujetos que moldean y determinan el tipo de actuar y que, al ser tomadas como base, imponen un sentido de pertenencia. Él debe actuar de tal manera para tal sentido de preservación, denominándolo impulsos de preservación, cuando simplemente son impulsos y necesidades. Relacionando naturaleza, verdad y bien. El buen actuar, en sus términos, se articula frente a los buenos impulsos, sin advertir que, si fueran tan buenos no implicarían la necesidad, sin advertir que sufren. Mas no analiza la fenomenología del tener que ejercer, y cuando se intenta, se hace únicamente bajo su escala de valores de bien, tras la cual pareciera encontrarse poseído todo aquel que lo defiende, por sus migajas de bien.
Pues incluso en el acto mismo de intentar asesinar a su hijo, Abraham, poseía, y se encontraba poseído por, una conceptualización de bien, del mismo modo que todo actuar de Elliot y Cage. ¿Bajo qué escala se mide que tal es un bien o un mal? Si sentimos una fuerte emoción, e intentamos abstraer de nuestra conciencia de ella todos los sentimientos de sus síntomas corporales, nos encontramos con que no queda nada, ningún, material mental, que la pueda constituir, lo único que resta es un estado neutral y frío de percepción intelectual. Tal juicio de amor no es más que el cambio de lo que se tiene conceptualizado como, y, bien de quienes observan y lo experimentan como tal, pues el amor, al igual que toda emoción, es un medio para la percepción de tal bien. El amor negado por un medio, sea cuerpo o realidad, no es sino la proyección de un bien ajeno sobre el propio conceptualizar de bien que posee. Incluso se trate de un zombi filosófico, si se encuentra en bien sin emoción, situado en bajas experiencias y necesidades de satisfacción, aún sea incapaz de trabajar su realidad y, en ello, encontrar a la muerte, el que sufre más seguiría siendo aquel que, aún vivo, padece de la necesidad emocional, padece del trabajo de su realidad y padece de la satisfacción. Tal mal que padecen Elliot y Cage no resulta ser más que aquello nombrado como mal por quienes no se encuentran dentro de su conceptualización de bien, en su medio. Ello no implica que no experimenten bien, pues, en cuanto seres con conciencia, deben experimentar una mínima presencia de éste, junto a una de mal, para poder hacerlo. De otro modo, ¿cómo podría un ser actuar si no es por un bien que lo impulse? Si no es por un impulso. Si no es por un fin. ¿Existe acaso algún ejemplo de actuar, incluso en lo inorgánico, que no se vea impulsado por una causa? Abraham debió, pues era su deber, asesinar a Isaac, y quitarse la vida después. Pero él, bien, su debilidad, el ángel de Dios, le impidió ejercer tal acto de divinidad. Es entonces que el bien, este Dios, esta virtud, esta belleza, el idóneo, debe y quiere morir. ¿Cómo desprenderse de lo que me impulsa? En su complejidad, del pensamiento, de la razón, de la conclusión, surgen los fantasmas, tan desprendidos de la idea inicial de un fin en el bien, que pueden conducirlo, solo en vida, hacia uno aún menor, o incluso hacia su cese. Prostitución. Desde el punto de vista de quien sigue su satisfacción, sí. Prostitución. Desde el punto de vista de quien no sigue su satisfacción, sí. Para ambos, Cristo es el Cordero, el cuchillo y el ángel, en prostitución de su ejercer natural. El impulso influye, pero también el medio. ¿Qué ocurre cuando el medio es el aumento de complejidades? La capacidad del hombre es suficiente como para otorgarle importancia a la verdad. Para desprenderse de la verdad. Son la evolución y la complejidad de la redacción, la complejidad intelectual, la diarrea verbal, tan solo el medio, nunca importado, o aquello que mejor se acomode a las conceptualizaciones de su bien, su ejercer, sobre el ego de los presentes, la necesidad del afirmador. Pues, solo puede ser uno, afirmador o redentor. Siendo dependientes del medio de placer, le importa más una narrativa de sufrimiento, pero bajo la verdad, o una de verdad bajo una mentira. Un ego cognitivo, de origen terco, antitético, individual, que lleva a dejar marco de bien preconcebido tras marco de bien preconcebido, en conceptualizaciones prostituidas que, en raras ocasiones, satisfacen al mismo dicho crítico y hombre culto, al hombre de cultura. Si por eternidad se entiende no una duración temporal infinita, sino intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive en el presente. No está este actuar, estas narrativas, este aprendizaje, de virtud y ciencia, filosofía y psicología, salud y tecnología condenándoles al eterno sufrimiento. Su búsqueda les ha llevado a un aferro desenfrenado, de la amoralidad del estado de naturaleza, a un consumo cognitivo de la cultura que adopta distintos nombres, rostros y símbolos, a la moralidad. ¿Cuánto mal les ha de ocasionar este medio? ¿Qué pecado sería prostituir el reino de los fines? ¿Cómo puede mantenerse en un bien bajo tal castigo? Esclavo de su propia creación, Dios jamás debió de ser un poseído con el infortunio de darle nombre. ¿Por qué habría de ser malo el samsara, si implica satisfacción?
¿por qué habría de ser bueno, si implica sufrimiento? La interacción con otros objetos, especialmente con aquellos que también poseen un consciente, genera satisfacción. La interacción con otros objetos, especialmente con aquellos que también poseen un consciente, genera sufrimiento. La no interacción con otros objetos, especialmente con aquellos que también poseen un consciente, tras su normalización, genera una presencia de bien que no genera satisfacción ni sufrimiento. Y se teme, ante todo, que en la búsqueda del bien llegue a conceptualizarse, y ser conceptualizado, en aquel sentido, por aquello otro, como un mal. El sistema interno de preferencias está inherentemente predispuesto a evitar el dolor, buscar el placer potencial, y probablemente esté afinado para conseguir esos objetivos en situaciones sociales. El hombre tiende a buscar satisfacción en la persecución del bien, del mismo modo que tiende a rechazar toda forma de sufrimiento, si la posibilidad y el medio así lo permiten, puesto que tiende a madurar y rechazar todo mal. Busca preservarse y prolongar su existencia. Ello es la consecuencia del responder a unos impulsos de bien y a unos impulsos de mal. Sin embargo, tal actuar y sentido le genera una mayor presencia de satisfacción y, en correspondencia, una de sufrimiento. Y si puede encontrar, aun en cuanto vida, una mayor presencia de bien sin ejercer la satisfacción y todos sus males, entonces tal actuar y tal sentido no serían propiamente aquello que querría esta dialéctica entre satisfacciones y sufrimientos, no sería el bien, no sería su voluntad. Felicidad. Verse consumido por un medio. ¿Cómo un hombre se vuelve un afirmador de la vida? Pues porque busca la felicidad, y conceptualiza el hecho de sufrir como algo necesario. Personifica a la materia en sus conversaciones. Desconoce la felicidad. Se busca mejorar la experiencia de bien del ser en cuanto ser, mas no, nunca, comprender ni considerar la presencia de bien del no ser, aun en cuanto ser. El problema radica en que no podrá mejorar, sino solo saciar y aguantar, pues el mero experimentar de satisfacción como presencia de bien siempre será, por definición, siempre implicará, un mal en comparación con la presencia de bien del no ser, incluso aunque no experimente sufrimiento. Es realmente feliz aquel que permanece en el aguante de la conceptualización del todo como bien. Feliz, felicidad, sería todo aquello que se encuentra en, o experimenta, una presencia de bien. Cuanta más presencia de bien, más feliz será. En cambio, infeliz, infelicidad, sería todo aquello que se encuentra en, o experimenta, una presencia de mal. Cuanta más presencia de mal, más infeliz será. Lo que nos deja lo siguiente. Felicidad igual a presencia de bien. Infelicidad igual a presencia de mal. Más, felicidad igual a, más, presencia de bien. Más, infelicidad igual a, más, presencia de mal. Más, felicidad igual a, guión, presencia de mal. Más, infelicidad igual a, guión, presencia de bien. Guión, felicidad igual a, guión, presencia de bien barra. Y, presencia de mal. Guión, infelicidad igual a, guión, presencia de mal barra. Y, presencia de bien. Solo podría llamarse felicidad si solo tiene presencia de bien sin presencia alguna de mal. Aquello que presenta una mínima de mal constituye una infelicidad, y ello, fuera de los sentidos que apelan a conformarse con las migajas de bien, no es una felicidad como tal. Cuanto menor resulte la presencia de bien y mayor la de mal, más infeliz será. Y, felicidad igual a, y, presencia de bien. Guión, felicidad igual a, guión, presencia de bien. Guión, infelicidad igual a, guión, presencia de mal. Y, infelicidad igual a, y, presencia de mal. Se podría argumentar que un, y, infeliz es más infeliz que un, guión, infeliz. Sin embargo, ninguno de los dos podrá ser realmente feliz. Aquello que el, guión, infeliz reprocha al primero, también recae y se aplica sobre él frente a un, guión, feliz, y este, a su vez, frente a un, y, feliz, que será el único que realmente lo será. Todo lo demás no constituye sino una felicidad circunstancial, un aguante limitado por su medio,
pues corresponde únicamente a lo que éste les ha posibilitado conceptualizar, conocer y condiciona a ejercer. Si, por algunas condiciones, los sujetos desconocen o niegan la existencia de un estado de felicidad, entonces la felicidad y la infelicidad pasarán, dentro de su escala conceptual y dada su imposibilidad, a constituir aquello que ellos consideren como felicidad. Aunque, aquello que lleguen a experimentar, no será precisamente el bien. Vivir en una felicidad representa un estado de bien. Vivir en una felicidad representa un estado de bien. Si un medio condiciona la escala de bienes y males, imposibilitando conceptualizar, conocer y ejercer este bien, limitando a que, en tal escala, el sujeto solo pueda experimentar un estado de bien o uno de diagonal y mal, entonces, tal bien se convertirá para el sujeto, ante la imposibilidad del medio, en el único estado de bien. Sin embargo, tal estancia condicionada en ese estado de bien lo vuelve un mal, al encontrarse precisamente imposibilitado por dicho estado. Si, más allá de la posibilidad que su mundo objetivo le condiciona, existiera una realidad u otro, mundo objetivo en el que pudiera tener una mayor presencia de bien, entonces esa permanencia condicionada, por más malo, bien maquillado como bien que le pueda ofrecer su mundo, se vuelve el único mal frente al bien del estado imposibilitado. Imposibilidad del 1. Mundo objetivo. Imposibilidad del otro 2. Mundo objetivo. Mal y mal. Bien, mal y mal. 1. Mundo objetivo. 2. Mundo objetivo. Y mal. Y bien. Sí, en la escala, solo pueden hallarse dos estados de existencia en los que, en uno, el sujeto está condicionado a experimentar siempre un bien, y cualquier intento de mejora solo consiste en oscilar entre tal límite de bien y el mal, o, en todo caso, en evitar el mal, y el otro estado, en cambio, carece de tal mal y solo contiene una presencia de bien, se tiene lo siguiente. Imposibilidad del mundo objetivo. Imposibilidad de la realidad. Bien, mal, y mal. Y bien. La estancia en un mundo objetivo que condiciona el experimentar de un bien diagonal, mal diagonal, y mal, lo vuelve un mal frente al estado de bien que imposibilita la realidad. Imposibilidad 1. Mundo objetivo, mal, y mal. Y mal. Imposibilidad 2. Mundo objetivo, bien, mal, y mal. Bien. Imposibilidad realidad, y bien. Y bien. Aquello que se encuentre en el primer mundo objetivo no podrá comprender, puesto que no puede conocer, la felicidad que presencia lo que se encuentre en el segundo mundo objetivo, de igual manera que este último no logrará comprender la felicidad de aquel situado en la imposibilidad del bien. O, lo que es lo mismo, aquel sujeto situado en el primer mundo objetivo será quien experimente menor felicidad en comparación con los demás. Incluso si llegara a considerar aquel mal, o aquel bien en el caso del segundo, como un bien, dada su imposibilidad, ninguno de los dos podrá ser realmente feliz. Y, aquello que lleguen a experimentar bajo toda forma de ejercer y de sentido no será precisamente el bien. En cuanto vida, solo es posible ser infeliz, pues tanto el medio como la posibilidad dependen de aquello a lo que condicionan. No hay progreso alguno en tal estado, solo el vaivén del péndulo de convencerse que una satisfacción compensará el mal que le vendrá, y padecer tal sufrimiento. Sin embargo, en cuanto vida, es posible alcanzar un mayor estado de bien que otros, bien que conllevan una mayor presencia de mal. Pues no puede afirmarse que una elevada presencia de bien con una elevada presencia de mal constituye una mayor felicidad que una felicidad con una reducida presencia de mal con una elevada presencia de bien. Es entonces que,
respecto a la felicidad en cuanto vida, hay niveles. En contra del bien. Las torres de alta tensión son ángeles, tomemos el control y derrotemos a este falso Dios. ¿Cuál es el bien que se sigue, el que se profesa? Bajo qué Dios del maquillaje, vestiduras y anarquía permanece poseído el ser de bien. Pues no hacemos más que ejercer el bien, lo que es buscar aquel medio de ejercer y conceptualizar que nos genere menos sufrimiento y más satisfacción, de su proceso dialéctico, al menos el que comprendemos o por el que nos encontramos eternamente poseídos. Ley del sufrimiento. La experiencia de mal ocasionada por ejercer y pensar, manifestado en dolor físico y espiritual. Ley de la satisfacción. La experiencia de bien que el cuerpo del hombre demanda, goce, manifestado, originado y exacerbado por los impulsos y figuras, formas, colores de su mundo objetivo, cuerpo y realidad. La luz transmitida por los carros, los focos domésticos y los dispositivos, aquella proveniente del sol que ocasiona que la piel arda. Una guerra contra la luz. Pues la satisfacción, en su ejercer, en su pensar, en su búsqueda, en su aguante y en su pérdida ocasiona sufrimiento, lo que genera que, en su ejercer, rompa la dialéctica. Este Dios dio la vida, pero es también el causante de nuestro sufrimiento. Su bien siempre consistirá en romper la dialéctica, su mal siempre consistirá en respetarla. ¿Cómo negar sus manifestaciones, si no se puede hacer alguna otra cosa que no sea ejercerlo, incluso en el acto mismo de rechazarlo? Resulta que, al negar esta energía dadora de vida, creadora de hipotéticos, a esta madre dialéctica, se le respeta aún más, pues aquel bien real resulta ser él. Pues es el acto, ejercer y pensar que menos la rompe y que, en su normalización, más la respeta. Y resulta, además, que existen poseídos por la primera forma de responderle, poseídos por la música, por el maquillaje, las vestimentas y la anarquía. ¡Qué gran ficción, qué gran aventura! Y el mundo que han forjado, su mundo objetivo, y el nuestro también, no está sino saturado de centros de posesión, símbolos y colores que persuaden retóricamente hacia esa forma primera de prostitución. Se generan aferros innecesarios con la comida, con la música e ideologías dichas nihilistas, modernas y aceleracionistas, que no hacen más que producir sufrimiento en su pensar, en su ejercer, en su búsqueda, en su desgaste y en la pérdida póstuma. Lo único que se impone, y se ha impuesto siempre, es responder a la dialéctica, ejercer el mundo objetivo, ejercer la satisfacción. Pero responderle no es otra cosa que violarla, pues si el bien consiste en reducir sus formas exacerbadas, y ejercerla implica romperla, entonces la madre dialéctica, la luz, los colores, las formas, quiere morir. Dios quiere, debe y tiene que morir. Para cometer deicidio, primero es necesario conceptualizar el acto como un bien, ser conocedor del dilema de la dialéctica, luego, desaferrarse de las formas antirreligiosas de posesión, de la anarquía, poner fin a toda relación, a todo vínculo posesivo, a toda falacia de sentido, para, finalmente, disponer de la voluntad, para ejercer el acto de la redención. Casos. Puesta la subjetividad de la felicidad en cuanto vida, se analizan los 4 casos principales de responder, sobre el aumento de la satisfacción como un mal que implica presencia de bien pero también de sufrimiento, siendo un bien, y su reducción como el camino de la redención hacia un bien. 1. Felicidad con elevada presencia de bien, con elevada presencia de mal. Satisfacción, y sufrimiento igual a bien, y mal. 2. Felicidad con reducida presencia de bien, con elevada presencia de mal. Y satisfacción, y sufrimiento igual a bien, y mal. 3. Felicidad con elevada presencia de bien, con reducida presencia de mal. Satisfacción, sufrimiento igual a bien, mal. 4. Felicidad con reducida presencia de bien, con reducida presencia de mal. Y satisfacción, sufrimiento igual a bien, mal. Nota 1. Existe una conceptualización natural
natural, determinada por los impulsos, que establece la siguiente correspondencia. Y, satisfacción igual a, y, bien. Y, sufrimiento igual a, y, mal. De ello se deriva, conforme a la misma lógica. Satisfacción igual a, bien. Sufrimiento igual a, mal. Estas presencias de, bien constituyen un, y, mal al comparársele con las presencias de, y, bien de la, y, satisfacción, del mismo modo, las de, mal representan un, y, bien al contrastarse con las de, y, mal de, y, sufrimiento. Experimentando necesidad, lo que es sufrimiento, en la ausencia de satisfacción, y placer, en la plenitud de no sufrir. Sin embargo, tal experiencia surge de la reducción de sus necesidades y de la comparación de ese estado con otros de mayor sufrimiento, sintiendo placer en el equilibrio de la homeostasis, y sufrimiento en la puesta en necesidad de satisfacer una necesidad psicológica. Como productos, la presencia de, y, bien es posible como tal únicamente porque, tras la experiencia que la causó, se percibe como una satisfacción, del mismo modo, la presencia de, y, mal es tal solo porque, tras la experiencia que la causó, es percibida posteriormente como sufrimiento. La insatisfacción ocasiona presencia de sufrimiento únicamente en su conceptualización como un mal. En las altas tasas de satisfacción, el individuo padecerá al reducirlas, pues su ejercer y conceptualizar de bien no se dará. Sin embargo, ello no implica necesariamente que experimente hambre. Lo hará solo si su cuerpo se ha adaptado a tales tasas, convirtiéndolo en necesidad, pues la dialéctica exacerbada habrá terminado por prostituirlo. Si su conceptualizar cambiara, sufriría menos ante tales elevadas tasas, el cuerpo, junto con su normalización presente, se modificaría, y su, bien de satisfacción se adaptaría a los niveles exentos del sufrimiento que produce su propia exacerbación. La masa de perdición, ha exacerbado los niveles y ha naturalizado la experiencia, vivir, comer, ejercer y pensar, como necesidad intrínseca de método, innato y necesario para sufrir, en nombre de un supuesto único bien. El espíritu de la disolución, conducirá al hombre a librarse del caos de migajas de bien que le ofrecemos a las nuevas generaciones. Nuestras religiones son los cánceres de la especie y no nos curaremos más que muertos. Los predicadores de humo y consoladores de pacotilla no nos sirven ya de nada. Nuestras tradiciones están caducas y sus paladines, unos malhechores, aquellos que nos predican la observación tienen por designio eternizar su establecimiento, y sea esto al precio de nuestra muerte. Nota 2. Las altas de satisfacción pueden ser adaptables a su ineludible necesidad, pero solo en la medida en que el medio lo permita. Pues, a diferencia del, cuyo estado neutro es la no experimentación, apenas alcanzable y siempre momentánea, del dolor físico o mental, la satisfacción únicamente es requerida en los impulsos básicos. El resto constituyen medios de prostitución del deseo que ocasionarán sufrimiento en el individuo. El problema del deseo de satisfacción radica en que, a diferencia del sufrimiento, que puede ser aplacado, la satisfacción no. En cuanto vida, se mantendrá siempre un continuo ejercer, incluso en la propia no acción o en la suspensión del pensamiento se desarrolla un ejercer de bien, ya sea por la satisfacción que ocasiona, o la que deja de ocasionar por un mayor bien. De ello el aferro y posterior deseo, cuyo ejercer terminará por ocasionar que la dialéctica se rompa. Si, en cuanto vida y en tanto toda acción, la dialéctica está destinada a romperse, entonces lo único que puede conceptualizarse como un, y, bien es aquello que no busque normalizar sus rupturas exacerbadas por los denominados medios de prostitución. Buscar, y, satisfacción y, sufrimiento, o padecer de una exacerbación de ambas a causa del mundo objetivo, provocará que la dialéctica se rompa con mayor intensidad, generando como resultado un aún mayor sufrimiento. Si en cuanto vida se busca un, y, bien, deberá procurarse ejercer y conceptualizar aquellas formas de ejercer y conceptualizar que menos perturben la dialéctica, aun cuando, bajo una primera apariencia, parezcan hacerlo de manera voluntaria. Las mujeres embarazadas un día serán lapidadas, el instinto maternal proscrito, la esterilidad exigida. Las satisfacciones,
por naturaleza, siempre negativa. Conservar la propia vida es un deber. La voluntad está condenada al dolor. Nota 3. Lo impulsivo siempre conducirá a un mayor sufrimiento, pues, si orienta al individuo hacia una acumulación creciente de satisfacción en la medida en que le sea posible alcanzarla, inevitablemente lo arrastrará al sufrimiento. Lo único capaz de salvar al consciente de tal presencia de mal es la conceptualización de los hechos exacerbados de satisfacción como modos de ejercer un mal. Este condicionamiento positivo ha funcionado no solo en los animales para aprender que ciertas acciones pueden conducirles a un mayor sufrimiento, sino también como una barrera destinada a impedir las altas tasas de sufrimiento provenientes del bien de los impulsos. En lo cognitivo objetivo. Satisfacción igual a bien. Y sufrimiento igual a mal. De ello se deriva, conforme a la misma lógica. Satisfacción igual a bien. Sufrimiento igual a mal. Lo que posibilita que, en cuanto vida, el ciclo de sufrimiento provocado por el bien pueda reducirse. Pero es quizá cualquier otra de las que se han intentado, o puedan intentarse, más fácil y más comprensible. Nota 4. Volviendo al punto, por más que la ausencia de satisfacción respecto a con objetos o sujetos pueda ser considerada por la medicina y psicología contemporáneas como un hecho de mal, asociado al sufrimiento, puesto el registro de casos de depresión, conductas autolesivas, aislamiento social y otros trastornos del estado de ánimo derivados de tal ejercer. Se termina por considerar a la satisfacción equilibrada, en sus términos, como un hecho natural. Tendiendo, como respuesta, a normalizar el ciclo del proceso motivacional. Promoviendo así que el sujeto, como solución, se vea inmerso en narrativas de sufrimiento, de experiencia, hobbies, recreaciones, idóneos, metas, juegos, pasiones, esfuerzos, virtudes, expresión, proyectos, arte, relaciones, vínculos, belleza. Tales actos de autorrealización y formación del yo pueden mostrar altas activaciones en los circuitos cerebrales asociados al bienestar y al placer, pero lo que aparentemente permanece fuera o simplemente no se considera es el sufrimiento, aunque no presente ni desarrolle daño estructural ni disfunción física, al menos no siempre, que implica preservar y desarrollar tales narrativas de satisfacción. Pues pueden representar un mayor bien frente a estados más displacenteros que proporcionen un mayor sufrimiento al individuo, la afirmación negativa, drogadicción, alcoholismo, autolesiones, conductas sexuales compulsivas, odio. Pero, pues, ante tal mal de lo amoral, quienes mencionan no conocen ni poseen la autoridad otorgada por el afirmativismo para aprobar, siquiera ellos mismos considerar, otras prácticas de redención asociadas, siempre relacionadas, pues se sostiene que, si no se practica el bien de la ficción moral, el bien de la afirmación, que busca experiencia, que implica intrínsecamente altas de mal y aguante, entonces se incurre en un mal, con lo amoral, un mal de vera consigo mismo, un mal de vera con otros, con el Dios del bien. Hombre, tu cerebro está desquiciado, tienes alucinaciones. Vive en el cielo y vive en nosotros no somos más que su morada. Ciertamente librará al sujeto del estado de mayor sufrimiento que implica el desprendimiento a voluntad o por culpa de la imposibilidad impuesta por el medio, siendo esta última más perjudicial pues no es consciente de la redención sino se le es impuesta, pues se experimenta una mayor presencia de bien en el responder afirmativamente a la dialéctica, ya sea por las elevadas tasas de bien que proporciona lo instintivo al realizarlo, o la imposición y normalización por el medio de mantenerse eternamente en ese responder. Ya que el sufrimiento que produce el mundo objetivo y los impulsos es aún mayor. Pero tal solo se trata de un proceso. Para alcanzar a librarse de la drogadicción, ese estado de afirmación negativa, de experiencia, debe desprenderse de su conceptualización de tal como el mayor y único bien, desaferrarse de su bien envenenado y alcanzar el bien de la afirmación positiva. Para alcanzar la redención y el bien del no ser, aun en cuanto vida, primero debe pasar por una baja intensidad de la motivación, reducir el estado y la conducta motivante, para reducir el deseo, el aferro y las relaciones con sujetos y objetos.
siendo que, aun cuando el fin no sea el acto redentor, alcanzar un estado superior de bienestar implica reducir las altas tasas de mal. Pues, en cuanto vida, si se presenta un camino con presencia de bien y presencia de mal en igual medida, junto a otro con presencia de bien con una muy reducida de mal, aun cuando el camino a alcanzarlo pueda implicar un sufrimiento elevado, resulta un acto necesario si lo que se busca es el bien y no repetir, o lo que es peor, reemplazar, los estados de sufrimiento de una depresión a un deber, de una ansiedad a un aferro, de la carencia del amor sexual al egoísmo puro de la codicia, de la depresión a la productividad, de la ansiedad a la dependencia, de la carencia a la identidad. No siendo más que formas, vestiduras, al igual que toda religión, de conceptualizar el todo como bien, corroerse en la metáfora, en la ficción y aguantar la presencia de, bien con coloración de virtud, porque resulta ser mucho más sencillo. Dentro del ámbito de homeostasis y equilibrio, resulta conceptualmente inexacto y afirmativista denominarlo con tales palabras y significados, pues lo que se experimenta es apenas la ilusión de un cese inicial. Tal cese, dotado y revestido de un estado paradisíaco, deseado y alcanzable, que revoca toda significancia de bien en quien lo asimila bajo esta terminología, bajo este responder, no es sino un cambio momentáneo hacia otro sufrimiento incluso mayor, lo que es mantener y aguantar los estados exacerbados, satisfacción x sufrimiento. Responder afirmativamente a los impulsos puede saciar la necesidad y el estado de carencia inicial, pero el deseo por un elemento de bien será incrementado progresivamente. Considerar el término como tal implica, como mínimo, dotarlo de una connotación positiva, haciéndolo parecer un fin idóneo, destinado, naturalmente deseable y alcanzable de bien. No hay motivación alguna que guíe, pues el motivo no es una guía, atribuirle tal función equivale igualmente, en su tan cercana relación, a dejar que guíe una motivación de satisfacción equilibrada, mínimamente, conferirle una implicancia de bien. Quien realmente guía es el consciente, aquello que ejerce, en su conjunto, de los impulsos negativos y positivos, que discierne entre la totalidad de impulsos presentes de satisfacción y sufrimiento, y desarrolla un razonamiento dialéctico orientado hacia un bien superior. Conferir palabras y significados de guía a los impulsos es desconocer la autoría de la dialéctica y, por ello, tender a acciones de satisfacción, de experiencia naturalizada, buscada, vendida y deseada, negando como sobrenatural toda posibilidad de redención. El campo de la psicología está plagado de afirmativismos, empezando por sus términos, sus conclusiones, fines y soluciones de bien en el ser, la experiencia y su preservación. Denominando con términos de suma necesidad y naturaleza inviolable, como necesidad intrínseca, se afirma su importancia para la existencia del ser como fin último con relación al propio término, calificando de ilógico o contrario a la propia terminología y cientificidad, cualquier intento y proceso de crítica. Por más que el término se extienda a lo interno, la primera impresión y retención del concepto no coincide exactamente con su comprensión plena en el pensamiento. Inherente y esencial, inviolable y necesario, relacionándolo al significado de permanecer en vida como él, y, bien, permanecer en el estado de sufrimiento relacional, demonizando, por confundir errónea, inocente o intencionalmente el estado de sufrimiento con la redención, a todo aquel que busque la redención o que la alcance inintencionalmente. Sobre las necesidades psicológicas, solo son producto de la conceptualización de tales actos personales y sociales como un ejercer de bien, algo que ocasionará un aún mayor sufrimiento en el individuo. Incluso exista una necesidad biológica históricamente prostituida a lo largo del desarrollo social de la humanidad, si se encuentra un punto en el que tal necesidad puede reducirse y normalizarse a su mínima, mas no potenciarla, pues ello generaría un sufrimiento igualmente exacerbado, para sufrir menos por el impulso, el proceso de acción y su búsqueda, al igual que ocurre con el hambre exacerbada, entonces tales relaciones de expresión del ego hacia y con los demás se convierte en un mal. El hecho de que uno disfrute de su vida no hace que su existencia sea mejor que la no existencia. No habría habido nadie que hubiera perdido la alegría de llevar esa vida y por tanto la ausencia de alegría no sería mala. Argumentaré que incluso las mejores vidas son muy malas, nacer es siempre un daño considerable. Las necesidades reguladoras son las únicas que,
de igual forma se les dota de importancia, mas no existe la naturaleza. Atribuirle términos de tal es limitar el pensamiento y colocar barreras para el actuar de un bien defendido con otros términos. No constituyen un hecho, un sentido, que lleve a mantener la vida, sino, lo correcto sería, el propio acto de responder a los impulsos cuya intensidad, de no ser saciada, derivará en un sufrimiento aún mayor que otros, siendo que, en este caso, no puede ser negado en cuanto vida, pero sí reducido. Pues lo considerado como normal y estándar es lo exacerbado, una mayor presencia de mal. El sentido de los impulsos es, un mal, ocasiona un mayor mal, para el presente, para los hipotéticos. Las necesidades no reguladoras constituyen un hecho de prostitución, pues seguir lo denominado natural, particularmente en relación con otros sujetos, ocasionará 1. Un sufrimiento mayor en los individuos involucrados, experiencia, ahora ligados a tal trabajar y sufrir por el nuevo mundo objetivo, a las altas desatisfacciones y los sufrimientos que ello implica, y 2. El acto éticamente cuestionado de traer a la existencia a un no ser, ahora hecho un hipotético, dependiente de necesidades, por las cuales sufrirá, y que, a causa de los impulsos de otros, se verá forzado a ejercer el camino de la redención en un medio que, puesto el hecho de haber sido hecho ser, no lo permite. El camino del onanismo es un medio para todo, y, bien, pues la necesidad es un mayor bien frente a estas consecuencias de mal, pero solo lo representa hasta su reducción más necesaria y su eventual cese completo, ya que el mal considerado actúa como un fin intrínseco para vivir. De esta misma manera, se toman en cuenta los resultados respecto a la felicidad en cuanto vida para examinar los casos de satisfacción y sufrimiento. 1. Satisfacción, y, sufrimiento igual a, mal. Y, bien, y, mal igual a, mal. Más 2, menos 2 igual a 0. Al tener una reducida presencia de mal en el hecho de satisfacción, el individuo gozará una plenitud de ella, pues no habrá mal alguno originado por su presencia. El problema surge si, por culpa del mundo objetivo, se ve forzado a experimentar altas tasas de sufrimiento. Incluso bajo la plenitud de percibir y conceptualizar el todo como bien, si su entorno le impone experimentar dolor físico, lo sufrirá ineludiblemente. Siendo, ante la presencia de bien y de mal, un mal. ¿Por qué no podría considerarse un bien? ¿Por qué no un mal? En caso de no conceptualizar el todo como bien, y de hacerlo como mal, tal vivencia tenderá a extrapolarse hacia un mal, dado que la presencia de bien en esa vida sería mínima. Sin embargo, pese al sufrimiento en la experimentación y conceptualización, si el individuo rechaza las formas exacerbadas del placer y no sufre por él, pues entonces nos encontramos ante un mal. En caso de conceptualizar el todo como bien, puede mantenerse en un mal. En caso de conceptualizar el todo como mal, puede extrapolarse a un mal. Más aún no lo hace, pues resulta casi imposible considerar un todo como mal sin, ante el sufrimiento, recaer en mínimas satisfacciones, sobre todo si el medio, como el contemporáneo, lo vivifica. Además, si el individuo no sufre las formas exacerbadas del placer, la satisfacción que experimenta será plena, incluso superior a la de aquel cuya presencia de satisfacción es mayor. El punto sería un equilibrio prácticamente nulo, pero afirmar que alcanzar un 50/50 en vida es posible resulta ilusorio, pues siempre habrá una mínima inclinación hacia uno de los polos. Clasificarlo como un bien implicaría negar las altas tasas de sufrimiento presentes, mientras que considerarlo un mal equivaldría a ignorar tanto el bien derivado de la ausencia de sufrimiento por placer como el propio placer que de ello se obtiene. 2. Satisfacción, y, sufrimiento igual a, mal. Bien, y, mal igual a, mal. Más 1, menos 2 igual a menos 1. Tener altas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un mal, pues el sufrimiento proveniente del mundo objetivo, sumado al sufrimiento generado por la propia satisfacción, ocasione que el individuo experimente una elevada presencia de mal sobre el bien de la satisfacción.
Incluso a pesar de experimentar cierto bien derivado de dicha satisfacción, el hecho se constituye como un mal. ¿Por qué no podría considerarse un bien? ¿Por qué no un mal? Si se conceptualizara el todo como bien, podría llegar a tratarse de un bien, de no ser por el sufrimiento al que tal conceptualización lo condenaría. Pues, al no tratarse del caso, 1, el individuo experimentaría elevadas tasas de satisfacción por voluntad propia, por su propia conceptualización de bien, así, padecería tanto el sufrimiento del mundo objetivo como aquel derivado de la misma satisfacción, imposibilitado de poder salir de ello. ¿No es acaso el placer de la satisfacción tan intenso que opaca todos los males presentes? Dentro de la conceptualización del todo como bien, y bajo un lenguaje afirmativista donde, debido a las altas tasas de sufrimiento por placer y por el mismo sufrimiento del MO, se crea, a modo de defensa puesto el sufrimiento, un instrumento llamado empatía. Aun cuando se intente percibir la realidad como un hecho de bien, puesta la satisfacción en ella, si sigue experimentando sufrimiento por esa misma satisfacción, además de ser incongruente el conceptualizar con lo que realmente se experimenta, oponiendo lo que se experimenta en la cosa en sí con aquello que se cree experimentar en la percepción, fuera de la ilusión, se sentirá siempre en un mal. En una conceptualización de un todo como mal, además de resultar prácticamente imposible sostenerla y desarrollarse dentro del marco afirmativista de las relaciones de placer, el sujeto experimentará un aún mayor sufrimiento, pudiendo así escalar a un mal. Sin embargo, no se trata de un mal absoluto, pues permanece aún la presencia de bien a través de la porción positiva de la satisfacción. 3. Satisfacción, sufrimiento igual a bien. Bien, mal igual a bien. Más 2, menos 1 igual a más 1. Mantener bajas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un bien, ya que, en comparación con los demás puntos, representa el estado más idóneo alcanzable en cuanto vida. El sufrimiento seguirá presente, aunque en niveles reducidos, al no haber movimiento ni pensamientos exacerbados por la satisfacción o el sufrimiento, se padecerá únicamente lo esencial, los placeres y sufrimientos básicos. Y se hallará, en el estado del no ser en vida, en contraste con los demás estados en cuanto vida, un mayor bien. ¿Por qué no podría tratarse de un bien? ¿Por qué no podría tratarse de un mal? La reducción del sufrimiento ocasionado, como consecuencia de una disminución en la estimulación de los impulsos de satisfacción, conduce al individuo a experimentar tasas de malestar más bajas. En cambio, la sobreestimulación de dichos impulsos implicaría una alteración en su mundo objetivo, llevando al sujeto a un mayor sufrimiento en el mismo, para mantenerlo, para seguir incrementándolo, para su aferro al mismo, para su placer exacerbado. Tal hecho condenaría al hombre a ser dependiente, como en el punto 2. Si no existe presencia de mal por placer, ni presencia de bien derivado de un mal, si no existe presencia de mal por imposición del MO ni por placer ni por sufrimiento, entonces el individuo se halla en una presencia de bien sin sufrimiento, o al menos con uno reducido a su más mínima y necesaria expresión. Tratándose de algo más dócil, apaciguado y controlable bajo la conceptualización del todo como bien, siendo incluso, en comparación con los demás casos, menos sufrible bajo la conceptualización del todo como mal, haciendo que padecerlo sea casi un juego. 4. Satisfacción, sufrimiento igual a, bien. Bien, mal igual a, bien. Más 1, menos 1 igual a 0. Tener presencia de altas tasas de satisfacción ocasionará sufrimiento, sin embargo, si este último, fuera de las consecuencias propias de la satisfacción, se encuentra reducido, entonces tal vida contendrá bajas tasas tanto de bien como de mal. Por lo que el hecho, dado que es uno en el que el sufrimiento se genera por la sobreestimulación del sujeto y no a modo de sufrimiento proveniente de su mundo objetivo, como en el caso 1, más sino que surge como placer elevado del mismo en el peor de los casos, se trata de un bien. ¿Por qué no podría tratarse de un bien?
Ciertamente se encuentran altas tasas de satisfacción, en este caso, la conceptualización del todo como bien surtiría un efecto mayor en comparación con el caso 2, ya que no habría sufrimiento del mundo objetivo, únicamente el derivado de la satisfacción. Por ello se considera como un bien, ante la presencia de satisfacción elevada y los sufrimientos que conlleva poseer, y buscar preservar, tales relaciones de aferro, lo que ocasiona en el individuo es un menor sufrimiento que en los casos 1 y 2, pues no ocurrir sufrir intrínseco del mundo objetivo. Sin embargo, ello no implica que se muestre libre de conceptualizar mal alguno, ni que se encuentre exento de sufrimiento. El sufrimiento generado por las dinámicas del placer puede, eventualmente, arrastrarlo a narrativas donde el sufrimiento se intensifique, llegando incluso a superar el causado por el mundo objetivo. En una conceptualización del todo como bien, el sujeto puede alcanzar mayores grados de satisfacción, lo que podría llevarlo a convertir su mundo objetivo en un escenario de placer y narrativas de sufrimiento, algo que lo encadenaría a tal bien. En cambio, una conceptualización del todo como mal puede quizá, dependiendo de su posibilidad y medio, conducirlo a comprender la naturaleza y raíz de su padecer y, en ello, aproximarlo a un mayor estado de bien. El punto 3. 5 hipotético, y, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, bien. Bien, 0, mal igual a, bien. Más 1, menos 0 igual a más 1. En la ausencia de sufrimiento, la única escala posible entre el bien y el mal es la de la satisfacción. En este caso, 5, se manifiesta una presencia reducida de bien, dado el sufrimiento inherente a las altas formas de satisfacción, aún no las experimente física ni psicológicamente, sin embargo, continúa siendo un bien, pues no deriva sufrimiento de su MO, obteniendo el bien propio de la satisfacción. ¿Por qué no podría tratarse de un bien? El sujeto de este caso no experimenta sufrimiento físico ni psicológica de su mundo objetivo, por lo cual no experimenta sufrimiento de las ansias de aferro ni de deseo, como tampoco experimenta malestar alguno por movimiento ni pensar. No hay receptores que indiquen sufrimiento derivado de las necesidades fisiológicas ni psicológicas, sino únicamente aquellos de satisfacción. Por lo que fácilmente podría llegar a un estado de inanición sin percibir dolor. Sin embargo, no lo hace, pues el hecho de no responder a sus impulsos de satisfacción le ocasionarían una presencia de mal en cuanto a una presencia de insatisfacción en lo conceptual. Para que exista un estado de satisfacción, debe necesariamente existir una presencia de mal. Tal no es más que un estado de insatisfacción, sin experimentación de sufrimiento, pero sí, en contraste, corresponde al mal presente en los demás casos. Presenta sufrimiento conceptual en la no respuesta a los niveles exacerbados de placer, aun ello no se trate de un sufrimiento físico o psicológico, el sujeto experimenta y percibe en ello una presencia de mal. Una sobreestimulación de sus impulsos de satisfacción le sería un bien, en tanto que no experimenta consecuencia alguna de sufrimiento físico o psicológico, además del bien de experimentar el placer de la satisfacción. Pero una reducción casi nula de tales impulsos también constituiría un bien, puesto que no existe mal alguno en la ausencia de sufrimiento derivado de no experimentar ninguno dichos impulsos. El problema residiría en la insatisfacción conceptual que el sujeto experimenta inicialmente para alcanzar tal estado. Sin embargo, dicho proceso resultará más llevadero que en los anteriores casos. 1.4. En un punto, el sujeto mantiene una constante insatisfacción derivada de la necesidad de responder a los impulsos exacerbados, mientras que, en el otro, una vez estos se han normalizado, ya no sufre por ellos, o el sufrimiento conceptual se reduce notablemente con el primero. De este modo, experimenta una mayor presencia de bien en la nulidad, o casi nulidad, del sufrimiento producido por la insatisfacción conceptual. Pues una experiencia de bien no puede considerarse plenamente de tal si presenta una mínima de mal, aun el bien en ella sea extremadamente elevado. Si existe un punto que representa una experiencia lo más cercana a un bien puro, sin sufrimiento y con satisfacción de plenitud, lo más próximo al no ser en vida, sería entonces este primer punto, el caso 5, bien. Satisfacción. Redención.
impulso. Y, bien. Y, bien. Conceptual. Y, bien. Y, mal. Y, bien. Mal. 6 hipotético, guión, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, y, bien. Y, bien, 0, mal igual a, y, bien. Más 2, menos 0 igual a más 2. En la nulidad del sufrimiento ocasionado por el MO, y en aquel obtenido como consecuencia de la satisfacción, constituye entonces un, y, bien en cuanto vida. 7 hipotético, 0, satisfacción, y, sufrimiento igual a, y, mal. 0, bien, y, mal igual a, y, mal. Más 0, menos 2 igual a menos 2. En la imposibilidad de experimentar satisfacción de su mundo objetivo, el individuo solo podría experimentar sufrimiento, de modo que sus escalas de bien y mal se determinarían según el grado en que dicho sufrimiento se aproxime a la nulidad, caso que no ocurre con la satisfacción, pues, aunque ésta sea adaptable y su búsqueda pueda ser saciada por el medio, su sentir y su experimentar, y, por ende, su deseo y su aferro, no, en cambio, el sufrimiento puede mantenerse inactivo en tanto el medio no lo suscite, de su no experimentación, aún ello no le genere satisfacción. Una posible conceptualización del todo como bien podría serle de alivio en lo conceptual, pero si el individuo se encuentra incapacitado de experimentar satisfacción en ello, los símbolos de bien en su mundo objetivo solo serían indicadores de aquello que no le provoca altas tasas de sufrimiento, próximos a la nulidad. 8 hipotético, 0, satisfacción, guión, sufrimiento igual a, guión, mal. 0, bien, guión, mal igual a, guión, mal. Más 0, menos 1 igual a menos 1. Al no poder experimentar satisfacción, pero mantenerse en una reducida presencia de sufrimiento, el hecho se considera un, guión, mal. Ciertamente no experimenta los males derivados de la satisfacción, pero tampoco puede experimentar la eudaimonia propia del estado de nulidad de ésta, se mantiene, más bien, incluso con una mayor fortuna que tal estado de bien, en un insufrimiento conceptual como máxima de bien, posible únicamente en este caso. 8. Si el medio le da la fortuna de no sufrir altas tasas de sufrimiento, casi nulas, podrá, bajo una conceptualización del todo como bien, alcanzar un estado de mayor bien, aproximándose así al no ser, pues tal condición, solo posible cuando no se vea obligado a experimentar el sufrimiento intrínseco que implica el ser, y siguiendo todo lo expuesto. Pero, en este caso, 8, si hay un sujeto que solo sufre periódicamente, por lo que se trata de un, guión, mal. 9 hipotético, 0, satisfacción, 0, sufrimiento igual a, 0, mal diagonal, 0, bien. 0, bien, 0, mal igual a, 0, mal diagonal, 0, bien igual a bien. Más 0, menos 0 igual a 0 igual a bien. La ausencia de bien es un bien. La ausencia de mal es un bien. El no ser en vida constituiría un bien, pues en contraste con la presencia de mal que implica tanto el sufrimiento como las altas de satisfacción, pues cuanto menor sea esta última, menor será la ruptura de la dialéctica. Si pudiera darse un estado, en cuanto vida, en el cual no existiera ningún mal de bien, aun ello implique que el bien no exista, tal estado sería el mayor bien alcanzable, pues el individuo no experimentaría mal alguno de sufrimiento ni de satisfacción, y en la nulidad, al no experimentar sufrimiento, el bien presente del no sufrimiento convertiría tal estado en un bien eterno, similar al del no ser. La liberación de la dialéctica es la liberación del mal del sentido. La permanencia en la dialéctica implica, incluso en el más reducido de sus casos, una mínima presencia de mal, la única entre presencia y experiencia. Aceptar tal mínima de mal es un acto de aguante ante un camino que promete una mayor presencia de bien, aún tal no se experimente, y es precisamente por ello, no habrá ya aguante ni sufrir alguno por causa de satisfacción, pues la experiencia, la satisfacción es un mal, y su proximidad a su completa ausencia es un bien. La ausencia de la dialéctica, la no presencia de mal, es un bien. Toda presencia de bien, en cuanto vida, es un mal,
en la medida que implica necesariamente una presencia de mal. La experiencia de bien es un mal, en tanto supone una presencia de mal. En cambio, la ausencia de bien no es un mal, en tanto que no supone una presencia de mal, sino el mayor y único verdadero bien. La satisfacción, al igual que el sufrimiento, ha de ser comprendida como un símbolo de mal. Menor, ciertamente, pues hay en ella presencia de bien, pero, al no constituir el mayor bien, y en tanto que impone el ejercer, en sus altas tasas de sufrimiento, en su pretensión, en su eternidad, debe considerarse, como mínimo, un bien. Ante el mal que implica la experiencia de bien, su experiencia es un bien, y su ausencia un bien. Al no haber experiencia alguna de mal, dado que no hay experiencia de bien, el hecho constituye el único bien que no implica un mal. Ello es la verdadera presencia de bien, el verdadero bien. Nota 1. Dentro de los presentes se observan dos resultados que a simple vista parecen semejantes, ya que la escala los reduce a -1 y +1, mientras que los otros dos se ubican en una nulidad de 0. Como se ha señalado, ninguna vida presenta un equilibrio puro de 50/50 entre placeres y sufrimientos, ni a lo largo de su duración ni en un momento dado. Por ello, surge la necesidad de una nueva escala valorativa, que ya se ha venido aplicando en el análisis previo y que se extiende nuevamente del -2 al +2, específica para los resultados en su comparación. En esta adaptación se consideran los aspectos positivos y negativos de cada punto en relación con los demás, la proximidad que presentan respecto al caso, 3, los resultados en los presentes, y la cantidad de bien que se manifiesta en cada caso. Nota 2. Respecto a los resultados, todos convergen en un punto donde nunca se experimentan tasas paradisíacas de placer ni niveles extremadamente distópicos de dolor. No obstante, dentro de sus límites y mediante sus comparaciones, los resultados se contrastan entre sí, y es inevitable concluir que algunos son, en su medida, superiores o inferiores a otros. Nota 3. Son iguales los casos 1 y 4. Resulta interesante observar cómo el punto 1, junto con el punto 2, alcanzan niveles similares de bien. Cada uno, según su conceptualización del todo como bien, puede experimentar un sufrimiento mayor o menor, sin embargo, mientras uno sufre por las satisfacciones exacerbadas y goza de la reducción de sufrimiento posibilitado por su mundo objetivo, el otro goza de las satisfacciones reducidas, pero sufre por su mundo objetivo. Se experimenta el mismo sufrimiento en estos dos casos. Se percibirá de manera distinta, uno más físico, otro centrado en ansiedades y estrés, variando además según su conceptualización del todo como bien o mal. Siendo que, por esto se generen casos en los que algunos sufran más que otros, dentro incluso de sus propios puntos. A pesar de todo, el caso 4 tiende a presentar una menor presencia de mal, pues, además de experimentar menos sufrimiento por satisfacción y menos por sufrimiento que en el caso 1, tal sufrir resulta ser menos intrínseco, permitiéndole encontrar el medio en él para darse la posibilidad de alcanzar el caso 3. En cambio, en el caso 1, el sujeto puede llegar a desarrollar un afirmativismo que lo conduzca a experimentar una mayor presencia de bien, virtud y ética, pero se verá siempre tentado a las relaciones que implica tal esfuerzo y desarrollo por el medio. Siendo que para alcanzar el caso 3, primero debe atravesar el caso 4, o al menos a desplegar un esfuerzo adicional en resistir las tentaciones inherentes al trabajo sobre el mundo objetivo. Nota 4. El caso 2 constituye el peor de todos. A diferencia del punto 1, cuyo sujeto experimenta satisfacción sin sufrimiento, el caso 2, a diferencia del caso 4, experimenta más sufrimiento de su mundo objetivo. Nota 5. El caso 3 constituye el mejor de todos. Pues no sufre por la satisfacción, o es el que menos lo hace en cuanto vida, y es, a su vez, el que menos sufre por su mundo objetivo. Nota 6. En cuanto a los hipotéticos, una presencia nula de satisfacción, es decir, tanto de la mala como de la buena, es imposible en cuanto vida, pues, incluso en las circunstancias más extremas,
siempre se encontrará una mínima presencia de bien, ya sea en el descanso, en la alimentación o en la posibilidad de conceptualizar un hecho tortuoso como un bien. Sin embargo, esto no implica que tal vida sea un bien por su mínima presencia, siendo un mal en el mejor de los casos. De igual manera, una presencia nula de sufrimiento, en cuanto vida, también resulta imposible, pues incluso al conceptualizar el todo como bien, puede darse el caso de presentar una mínima dolencia o malestar por parte de su medio, o el incumplir de un ejercer de bien en el mismo, siendo que experimente sufrimiento. Además de estos motivos, se trata de hipotéticos porque, como se mostrará más adelante, no existe consciente alguno sin la experimentación de alguno de los dos polos de la dialéctica. Nota 7. El individuo de la redención se encuentra alineado a esta objetividad. En cambio, el individuo de la satisfacción se ve sesgado y condicionado por la conceptualización del todo como bien, viéndose inmerso en una primera forma de posesión, la satisfacción como un bien y la satisfacción como un bien, sufriendo por ello. Individuo de la redención. Satisfacción igual a bien. Satisfacción igual a sufrimiento. Igual a satisfacción igual a bien. Se asume comúnmente que más satisfacción equivale a un mayor bien, sin embargo, tal suposición implica un siempre presente mayor sufrimiento, ya sea por el propio aferro, su búsqueda exacerbada, su pérdida, las luchas a librar por obtener tal satisfacción, el movimiento y su pensar implicará siempre un sufrimiento presente o futuro. Por lo que, no puede considerarse un bien, pues ante la presencia de mal, no es sino un bien. Satisfacción igual a mal. Satisfacción igual a sufrimiento. Igual a satisfacción igual a bien. Se tiende a suponer que menos satisfacción equivale a un mayor mal, pues se sufre, sin embargo, tras el proceso de desaferro, tal supuesto provocará menos sufrimiento en el individuo al ya no verse ligado ni a las formas de sufrimiento ni a las elevadas de satisfacción. Alcanzando un estado de satisfacción libre de sufrimiento, sin movimiento, ni pensar. Bien, satisfacción. Bien, satisfacción. Mal, sufrimiento. Mal, sufrimiento. Individuo de la satisfacción. Satisfacción igual a bien. 0, satisfacción igual a sufrimiento. Igual a satisfacción igual a bien. En este punto, para el individuo de satisfacción, se asume que una mayor satisfacción, o la conservación de las relaciones que la generan, constituye un mayor bien, pues su reducción o ausencia no puede interpretarse de otra manera que no sea como sufrimiento. El sufrimiento derivado de la satisfacción es aceptado bajo la conceptualización del todo como bien, y la satisfacción es buscada en su máxima. No se trata, sin embargo, necesariamente del hedonismo en su sentido convencional, sino de una noción más amplia, donde la satisfacción comprende toda experiencia de placer vinculada a un sujeto, a un objeto o a un hecho. Bien, satisfacción. Bien, satisfacción. Mal, sufrimiento. Mal, sufrimiento. Para el poseído retórico. 1, satisfacción, sufrimiento igual a, mal. Bien, mal igual a, mal. Más 1, menos 2 igual a menos 1. Al tener una presencia reducida de satisfacción, el hecho sería un bien, pero al verse bajo una presencia elevada de sufrimiento, se convierte entonces en un mal. Tal vida no puede tratarse de un mal, pues en ella aún encuentra, aunque reducida, una presencia de bien, siendo que bajo una conceptualización del todo como bien pueda llegar a tener una vida con menos sufrimiento, aunque ello sea un acto de mero aguante, pues el sufrimiento siempre estará presente. En el peor de los casos, en una conceptualización afirmativista del todo como mal,
aun manteniendo su punto sobre la satisfacción, puede llegar a un mayor sufrimiento. Aun así, el acto seguirá siendo un mal por la presencia de satisfacción, conceptualizada como bien, en el individuo. 2. Y, satisfacción, y, sufrimiento igual a, bien. Y, bien, y, mal igual a, bien. Más 2, menos 2 igual a 0. Tener altas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un, bien. No puede hablarse aquí de un, mal, pues, para el afirmativista, la satisfacción mantiene siempre primacía sobre el sufrimiento. Su mundo objetivo puede ocasionarle una mayor presencia de mal, pero si bajo las formas de satisfacción, en su conceptualización del todo como bien, llega a percibir tal acto como un bien, entonces, ante la presencia de sufrimiento y su aún búsqueda de satisfacción y mejora de tal, el hecho constituye un, bien. Este segundo caso, respecto al anterior, representa un menor mal para alcanzar la redención, pero no lo hace respecto al del caso 3. En el primero, el sujeto se ve obligado a superar tanto el sufrimiento de su MO, como la búsqueda de satisfacción, para poder aumentar tales tasas de satisfacción, y recién comprender el mal de esta. En este segundo, se ve obligado a superar el mal de su MO para comprender el mal de la satisfacción. 3. Satisfacción, sufrimiento igual a, bien. Bien, mal igual a, bien. Más 1, menos 1 igual a 0. Tener bajas tasas tanto de sufrimiento como de satisfacción constituye un, bien. Si aún se encuentra presente la satisfacción, aunque reducida, y se muestra una menor presencia de mal, aunque presente, el hecho entonces es un, bien. Mal, y no es un, bien, por la reducida satisfacción, pero tampoco se llega a sufrir intensamente por el mundo objetivo, además de obtenerse una satisfacción moderada que, a la larga, llevará al individuo a considerar el hecho de la redención. Este punto resulta ser mejor que el caso 2, pues presenta una mayor disposición de aproximarse al idónico caso 4, al no verse limitado por el sufrimiento de su mundo objetivo, como los casos 1 y 2, sino solo por sí mismo en sus métodos de obtención de satisfacción. En este tercer caso, el sujeto presenta mayor predisposición de alcanzar la redención, en comparación con los puntos anteriores, puesto que solo necesitará alcanzar mayores cantidades de satisfacción para descubrir la naturaleza de esta. 4. Y, satisfacción, sufrimiento igual a, bien. Y, bien, mal igual a, bien. Más 2, menos 1 igual a más 1. Tener presencia de altas tasas de satisfacción es un hecho de, bien, y ante el sufrimiento reducido a su más mínima y necesaria expresión, ignorando el sufrimiento producto de la satisfacción, el hecho, el caso 4, es entonces el mejor caso alcanzable en cuanto vida, en comparación con el resto de los casos en los que se percibe una mayor presencia de mal. Aún así, este último caso representa el más idóneo para alcanzar la redención, puesto que, el individuo, al alcanzar la cúspide de su búsqueda de satisfacción, podrá recién comprender que el hecho es uno de mal, frente a la opción segunda de la redención, pudiendo así, asimilarla. Respecto a la ruptura de la dialéctica. Consideraciones en viva, consideraciones en el no ser. Respecto a la dialéctica, y, satisfacción, sufrimiento. Satisfacción igual a, bien. Y, satisfacción igual a, bien. Sufrimiento igual a, mal. Y, sufrimiento igual a, mal. Y, romperla es un, mal. Acción. Dialéctica. Resultado. Y, satisfacción, y, sufrimiento. Bien, y, mal. Y, mal. Satisfacción, y, sufrimiento. Y, bien, y, mal. Mal. Y, satisfacción. Bien.
bien. Y, sufrimiento. Y, mal. Y, mal. Romperla es un, bien. Acción. Dialéctica. Resultado. Y, satisfacción, sufrimiento. Bien, mal. Mal. Satisfacción, sufrimiento. Y, bien, mal. Bien. Satisfacción. Y, bien. Bien. Sufrimiento. Mal. Bien. Redimirla es un, bien. Acción. Dialéctica. Resultado. 0, satisfacción. 0, satisfacción. Y, bien. 0, sufrimiento. 0, sufrimiento. Y, bien. Nota 1. A pesar de que la, satisfacción de la impresión de romperla, el hecho de no potenciar las consecuencias negativas de la satisfacción implica un mayor bien, pues se encuentra una casi nula presencia de sufrimiento con una complacencia de la reducida satisfacción elevada, o lo que es el, bien en vida. Nota 2. Resulta imposible cumplir su principio de satisfacción sin romperla, con o sin intención, pero es posible hacerlo con una intensidad menor. Satisfacción igual a, satisfacción igual a, bien, rompe en la acción, pero cumple en el resultado. Y, satisfacción igual a, satisfacción igual a, mal, cumple en la acción, pero rompe en el resultado. Sufrimiento igual a, sufrimiento igual a, bien, cumple en la acción, no rompe en el resultado. Y, sufrimiento igual a, sufrimiento igual a, mal, rompe en la acción, rompe en el resultado. Todo, bien, fuera del marco de, en cuanto vida, se considera un, bien, dado que, 1, rompen la dialéctica en su acción, 2, aún en el mejor de los casos posibles, se experimenta presencia de mal, y, 3, existe un mayor bien en su ausencia. Nota 3. Satisfacción igual a, satisfacción, bien. Y, satisfacción igual a, satisfacción, bien. En un estado entero de satisfacción exento de sufrimiento, frente a otro en el que se experimenta satisfacción con sufrimiento, el disfrute de tal satisfacción en este último será más corto por los sufrimientos implicados en su acción y búsqueda. Incluso las altas tasas sean elevadas, también lo serán en el estado que no presenta movimiento ni acción, sino tranquilidad. Menos satisfacción, en cuanto vida, es más satisfacción. Igual a, bien. La ausencia de satisfacción, en cuanto vida, es satisfacción. Igual a, bien. Una satisfacción con sufrimiento es menos satisfacción frente a una libre de este. Una satisfacción exenta de las consecuencias de mal que usualmente implica es más satisfacción que aquella que no goza por los males presentes en ella. Y, satisfacción. Satisfacción. Y, satisfacción, y, sufrimiento. Y, satisfacción, sufrimiento. Más 2 menos 2 igual a 0. Más 2 menos 1 igual a más 1. Nota 4. Romper la dialéctica es cumplir la dialéctica. Cuanto mayor, en cantidades e intensidad, sea el aferro desarrollado y presente hacia objetos o sujetos, mayor será la satisfacción como también lo será el sufrimiento. Cuanto menor, en cantidades e intensidad, sea el aferro desarrollado y presente hacia objetos o sujetos, menor será la satisfacción como también lo será el sufrimiento. Es precisamente esto lo que, al igual que en el no ser, en la ausencia de sufrimiento, permite que la satisfacción alcanzada en tal estado sea mayor tanto en cantidad de bien como en experiencia, que aquel estado donde se goza y se padece al mismo tiempo. Seguir la dialéctica tal y como dicta implicaría deslizarse hacia los extremos desenfrenados de los relatos del Marqués de Sade, ello sería lo natural si no se siguiera el bien, la dialéctica, pues entonces no se hace. Seguir la dialéctica tal y como dicta es entonces romperla, pues seguir su bien en conjunto que contradice sus propios polos internos es, en sí,
ocasionarse un mal que conduce a una mayor presencia de bien. Esto ocurre tanto en el sufrimiento autoinfligido al trabajar el MO, por evitar un mal menor o alcanzar una satisfacción mayor, en términos de la dialéctica, como en la resistencia a ciertos placeres por tener un mayor bien de la misma. Nota 5. El mal pensado es solo el cambio de la conceptualización de bien, permutarse de un estado de satisfacción exacerbada que ocasiona sufrimiento, por otro de satisfacción que no lo hace. Y, satisfacción igual a, satisfacción. Satisfacción igual a, y, satisfacción. Acción. Dialéctica. Resultado. Y, satisfacción. Y, satisfacción, y, sufrimiento. Bien. Satisfacción. Satisfacción, sufrimiento. Y, bien. Nota 6. Mantenerla es permitir que se siga rompiendo. Mantenerla es romperla. Redimirla es impedir que se siga rompiendo. Redimirla es darle solución. Nota 7. Quitar no es privar. El no ser es considerado como un mal en los individuos que conceptualizan, pues se relaciona quitar, la satisfacción, con privar, la satisfacción. Romper la dialéctica por vivir. Romper la dialéctica por un medio. Lo que se busca es responder a la dialéctica. En cuanto vida, pues es lo que se hace. No sería prostitución dejar de hacerlo. Ello es una falacia de sentido. Si el medio de ejercer es un mal, pues lo implica de forma intrínseca y sus medios para obtener tal bien no hacen más que desgastar y torturar al individuo, entonces, tal medio, fin y ejercer constituyen un mal en cuanto permanezcan. No se soluciona, sino solo se sacia el problema. Es así que el deber del hombre a con el otro es el de quitarle la vida. No existe un sentido biológico, ni sentido alguno fuera de lo que el sentido mismo erige como un medio para el ejercer de la dialéctica. Y este único es el del bien, una función que emergió al igual que la voluntad, sin intención y sin ejercer, que ahora lo hace y se cree voluntad con sentido de bien y de mal en el ser, avalándose de él mismo, y solo de aquellos sentidos que lo defienden, para sufrir. Sentido de erradicar el sufrimiento. Pues entonces el más lógico actuar es acabar con los seres que lo propician. Sentido de eternizar la satisfacción. Pues entonces el más lógico actuar es perpetuar el sufrimiento. El sentido es un medio intrínseco de la dialéctica.